Sí, profe. Ahí empecé a grabar. Bueno, eh, a ver, Flavia y Nancy, bueno, entonces estábamos, las características, ¿no?, que vamos a encontrar en toda la literatura de Borges: infinito, pesadilla, insomnio, la memoria, Sí. La eh, memoria. la La memoria, memoria también se puede ver en el Aleph, esto de que el protagonista, incluso el narrador es el propio Borges, se niega a olvidar a su amor fallecido, que es esta Beatriz, no me acuerdo cómo es el apellido, pero Beatriz Viterbo. Viterbo. Esto de que se niega a olvidarla yendo en cada cumpleaños a su casa a visitar a un primo que vive ahí. Y se vuelve a repetir esto de el suceso que inspira a Borges de su propia vida, que bueno, que dicen que estuvo enamorado secretamente de una Beatriz también, que sería su fuente de inspiración para este cuento. Bueno, muy bien. Eh, A mí otro que nos hizo acordar también, profe, que hablábamos con Nancy, que nos hizo acordar y que hacíamos la intertextualidad con el film. O sea, características similares también. El film, ¿se acuerdan? El film que es el encuentro de Moreno con el Martín Fierro en la pulpería. Bueno, Recabarren también está en un catre, está y observa por la ventana, está entre rejas, mira la llanura. Bueno, también me llevó a recordar y hacer la intertextualidad. Cuando Funes también está tullido en un catre, mira por la ventana, entre rejas, o aparecen palabras también que me remitieron a Facundo, al Martín Fierro, como el rastreador, el domador, que eran características de el compadrito, El orillero. el orillero también. Aparece Eh, nuevamente sí, el tema de las orillas. claro, muy bien. Fíjense lo que hace Borges a través de de toda la literatura, es combinar todo lo fantástico con las orillas, con los guapos, ¿sí? Eh, pero bueno, muy bien. Estoy pensando para el año que viene hacer un curso de Borges, pero un curso de elite. Bueno, Qué lo lindo. vamos a hablar más adelante. Eh, Buenísimo. Muy bien, chicas. Bueno, entonces tienen esa tarea, leer ese poema. Bien. bueno, No es una tarea académica, quiero que la lean para que ustedes vayan relacionando, ¿sí? Sí. Muy, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? nosotras, ¿Sal? nosotras. ¿Eh? ¿Salmita? Bueno, Sí, sí. Ay, creo que se me está rompiendo su... No, no pasa nada. Nosotras leímos con Carolina Sigol el tema del traidor y del héroe. oh, terrible cuento. Sí, la verdad que es tremendo. El- Empieza como... A ver, que quiero leer el primer párrafo. Permiso, lo voy a leer porque dice: bajo el notorio influjo de Chesterton, discurridor y exonador de elegantes misterios, y del consejero áulico Leibniz, que inventó la armonía preestablecida, he imaginado este argumento que escribiré tal vez y que ya de algún modo me justifica en las tardes inútiles. Faltan pormenores, rectificaciones, ajustes. Hay zonas de la historia que no me fueron reveladas aún. Hoy, 3 de enero de 1944, la vislumbro así. Y empieza a relatar la historia de el bisnieto de un revolucionario que está escribiendo una biografía acerca de su bisabuelo desde una postura que fue un héroe para la nación. Entonces, en esto que él está investigando para hacer la biografía, descubre que, bueno, que el bisabuelo fue asesinado, pero habían detalles
muy particulares acerca del relato del asesinato. Ahí es donde, cuando empieza a investigar, descubre que hay muchos parecidos, hay mucha intertextualidad entre el asesinato del bisabuelo y las obras de Shakespeare, la historia de Julio César. Había otro más, Caro, que me dijiste hoy, que me nombraste. Julio César y había alguien más. Bueno, la historia es que él empieza a sospechar cómo era posible. Ahí te interrumpo un segundito, Salma. Sí. Bueno, otro tema recurrente en Borges es el tiempo circular, ¿no? Esta cosa de que todo vuelve a ocurrir, ¿no? Claro. Entonces él empieza a investigar cómo es posible que la historia se parezca tanto a la literatura. Y en eso descubre que en realidad el bisabuelo era un traidor de la revolución, entonces planearon entre todos los revolucionarios la muerte para poder continuar con la historia del héroe y que no se vea afectada la causa. Entonces planearon un asesinato. Como tenían poco tiempo para planearlo, se agarraron de estos pequeños detalles de las obras de Shakespeare, como los monólogos o la historia de Julio César, de cuando a Julio César le avisaron que iba a ser traicionado antes de asesinarlo, igual que, bueno, que al bisabuelo del escritor. Entonces, él va descubriendo que todo había sido una mentira pensada por todo el grupo de revolucionarios y que él en realidad no había sido un héroe. Y se pone a pensar en que la idea de quien lo planeó era que efectivamente alguien descubriera mucho tiempo después cuál había sido la verdad de la situación. Pero así todo, él elige, entre esto del traidor y del héroe, escribir la biografía del héroe y continuar con la historia y no manchar la imagen que había quedado del bisabuelo, y se pone a pensar en que esa idea también había sido parte del plan en un principio. O sea que por más de que alguien descubriera la verdad, de todas formas decidiera contar la historia del héroe. Entonces ahí el personaje del escritor, del bisnieto, se ve involucrado también en toda, en la historia esta que parecía real, pero era ficcional, y en todo el plan de quien lo había armado, claro. Así que bueno, vimos eso, que esa realidad posible era un relato, o viceversa, el juego este de la realidad y la ficción, y la intertextualidad con el teatro inglés, y había alguien más, que no me puedo acordar quién era. Con Moisés se nombra. Ah, Moisés, ese era. Moisés. Bueno, acá, muy bien, Salma, acá otra característica en Borges es, por supuesto, la continua e inacabable intertextualidad. ¿Sí? En Borges vamos a encontrar, yo diría que en el 100% de su obra narrativa vamos a encontrar una permanente intertextualidad. Bueno, ahí al principio lo que leyó Salma, habrán notado a Chesterton, ¿no? Que es el... Claro, que estábamos viendo que era el que habías dicho hoy, sí. Bueno, vieron que dice un develador de misterios. ¿Por qué? Porque Chesterton es, entre otras cosas, un gran escritor de cuentos policiales, a través del Curita Bravo. Bueno, acá este cuento es una obra magistral de Borges de cómo se maneja el tema del narrador. Claro, porque en realidad quien cuenta la historia tampoco es el bisnieto, es alguien que está imaginando hacer de este relato ficticio y real un cuento. Es increíble ese cuento. Este cuento que yo te di, Salma, yo lo tenía previsto para darlo en clase porque se lo puede exprimir mucho mejor en clase, ¿no? Porque en
realidad hay un juego con el narrador ahí que es increíble. Pero bueno, muy bien. Tarea para... ¿Con quién lo leíste sola? Con Caro Sigol. ¿Y no está Caro o no? Sí, 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 ahí está. Sí, estoy. Bueno, tarea para el hogar. Esta tarea que yo les doy para el hogar no es sobrecargarlas. Yo para que lo hagan más que nada por placer, por eso le doy cosas muy cortitas. Lean el cuento Tema del traidor y del héroe, de Borges, es un cuentito de 2 hojas. ¿Otra vez el que acabamos de leer? ¿Nosotras o ella? Ay, no me acuerdo. Bueno, ahora me voy a fijar bien y se lo mando por el coso. Bueno. Era medio difícil comparar un cuento con el mismo Con cuento, el mismo. salvo que esté en la biblioteca de Babel. Ay, qué cuento difícil ese. Imaginarte la biblioteca era muy difícil. Bueno, bien, chicas, ahora me voy a acordar el título del cuento este que quiero que lean, que es un cuentito cortito para que lo relacionen con esto. Ahora se los voy a decir, si no después se los mando por WhatsApp. Bueno, profe, Bueno, gracias. ¿quién va? ¿Quién va? Nosotras, Mica, porque no hay nadie. La ¿Dalma se Dalma. fue? No sé si... No, está, me parece. Dalma, ¿estás? No, me parece. Parece que no. Parece que se le cortó. ¿Dónde vive Dalma, que tiene tanto problema con la conexión? En Sierra Grande, creo, ¿no? Ah, claro. Siempre le pasa lo mismo, siempre. Bueno, yo después me arreglo con ella por el WhatsApp. ¿Querés seguir vos, Caro? Estamos con Mica. ¿Querés empezar vos, Mica? Sí. Bueno, nosotras vamos a dar el cuento del Inmortal de Borges, de 1947, y aparece en el Alap, ¿era, Caro? El Aleph. Alep. Bueno, el relato comienza con una... Perdón. Empezó a bocar. Bueno, el relato comienza... Es el perrito pequeño de Mica. El relato comienza con un epígrafe en inglés de Bacon, ¿no? Que dice, Salomón dijo, no hay nada nuevo sobre la tierra. Así como Platón imaginó todo conocimiento no era más que recuerdo, así Salomón da su sentencia, que toda novedad no es más que el olvido. Eso es importante porque después durante el cuento pasa lo mismo que con los otros cuentos. Hay sueños, pesadillas, recuerdos, que es típico de la obra de Borges. Mica. Perdón. No. Bueno, como dijo Caro, esto es una cercanía a todo lo que es el relato, porque habla del recuerdo y el olvido, ¿no? Y bueno, nos introduce, este cuento nos introduce, comienza con la voz de un autor que nos cuenta el hecho de que una princesa en 1929 recibe, se llama Lucinge, recibe de manos de Cartaphilus, una copia de la Ilíada de Pope. Ella dice que escucha, que oye, que el anticuario, que sería Cartaphilus, murió en el mar de regreso a su país natal, que sería Esmirna. Y es enterrado en Ios porque muere en el mar, entonces es enterrado ahí, que es una isla griega. Esto como introducción, ¿no? La entrega de la Ilíada de Pope, y después se desarrolla con un hombre llamado Rufo, que se encuentra con su ejército y llega a un lugar donde se encuentra un hombre
todo ensangrentado, que él le dice que va hacia un lugar que se llama la ciudad de los inmortales. En realidad lo que no dijimos es que Cartáfilus, que es un romano que aparece al principio, en este tomo de Alexander Pope de la Ilíada, deja ¿cómo se llama? Un relato que está escrito, es como un manuscrito, no me salía, que dice Borges, dice el original está redactado en inglés y abunda en latinismo, la versión que ofrecemos es literal. Y entonces ahí comienza la historia que está contando Mica, donde tenemos otro personaje, que era el personaje Rufo. Claro, Rufo, que es un romano, un centurión. Bien, ahí vamos. Bueno, se encuentra con un hombre que viene todo ensangrentado y le cuenta sobre esta ciudad de los inmortales, a donde él se dirigía, pero muere. Entonces, este personaje decide ir en busca de la ciudad de los inmortales, decide ir tomar viaje en busca de la inmortalidad y se encuentra... ¿cómo era el viaje, Caro? Bueno, va pasando por distintos lugares y en ese camino va haciendo referencia a personajes y también aparece la intertextualidad con la Odisea, por ejemplo, con un personaje Argos, el perro que aparece en la Odisea. Él va en busca de esta ciudad porque en realidad él se encuentra con un soldado y este soldado le explica que existe una ciudad más allá de una montaña y de un río que purifica a los hombres y les da la inmortalidad. Entonces, como este hombre muere, él decide emprender ese camino. Y al emprender ese camino se va encontrando con distintos obstáculos, donde también hay momentos que, por ejemplo, se duerme, o momentos donde no duerme, momentos donde se encuentra en laberintos negros, maniatado, y todo eso lo que le va ocurriendo es en pos de la búsqueda de la ciudad de los inmortales. Y en ese camino... Nosotros pensábamos, o sea, entendimos como que tal vez en todo ese viaje esto lo que significa sobre olvidarse y no recordar ciertas cosas o cómo llegó a tal lugar, tal vez podría ser una ilusión de él por el viaje, porque atraviesa desiertos y tal vez todo lo que conlleva el viaje hasta la ciudad de los inmortales puede darle alucinaciones, o puede llegar a ser un sueño que él tiene mientras descansa en el viaje, pero no es del todo claro si es por qué se olvida de las cosas. Bueno, y esto que comentaban las chicas, que se repite en Borges de la intertextualidad, bueno, va nombrando a Alexander Pope con la Ilíada, a Homero con la Odisea. En un momento él se encuentra con un troglodita y le pone de nombre Argos, como el perro de la Odisea. Entonces después le dice, le quiere enseñar a hablar, y el troglodita no habla, pero en un momento está tirado en la arena y le habla, y le dice, ¿y vos qué? Y le pregunta, ¿qué sabes de la Odisea? Muy pocos, dice, menos que el Rápsoda más pobre. Ya habrán pasado 1100 años desde que la inventé. El troglodita habla como si fuera Homero, ¿no es cierto? Y después, en ciertos momentos, hay descripciones físicas que nos llevan a pensar de que este troglodita es el mismo, este personaje inicial, ¿no? Y es el mismo que Homero, el mismo que el troglodita y el otro personaje. Pero esos son hilos que vamos atando a partir de toda la narración, ¿no es cierto? Por ahí, por la descripción o por los sucesos. Porque esto lo relacionamos porque al principio la princesa da una descripción, ¿no?, de este hombre que le entrega la Ilíada de Pope, hace una descripción como que, dice un hombre consumido y terroso, de ojos grises, barba gris, rasgos singularmente vagos, y Rufo hace una descripción de los que son los trogloditas y dice hombres de piel gris, de barba negligente, desnudos. Entonces como que hacemos la relación de que él tal vez ya es un inmortal, pero es otro distinto. Bueno, y para finalizar, hay una parte del relato donde él dice, yo he sido Homero, en breve seré nadie como Ulises. Y para finalizar, en la síntesis
se dice que este documento es apócrifo, que se ha encontrado, ¿no? Como que no es verdadero, no es válido. Cuando al principio él nos invitaba a creer que era fehaciente, que esto había pasado realmente. Inclusive le habla al lector y le dice que parece como que este relato no fuera verdad, que no fuera real, dice él, pero en realidad dice, pareciera que fuera irreal porque hay dos personajes, pero en realidad lo que comprendemos es que los personajes son el mismo. Muy bien, eso que acabas de decir, Caro, es otra de las grandes características de Borges, que es la metaficción. O sea, Borges te dice, esto es apócrifo, no existe, como si lo que estuviera relatando sí existe, ¿me entendés? Claro. O sea, hace todo un juego de metaficción. Claro, primero te invita a creer que le creas, porque dice, la versión que ofrecemos es literal, como que realmente ocurrió así, y después te dice que es apócrifo. O sea. Sí, ahí lo que te está diciendo Borges es que no importa es lo que en la clase pasada, que no sé a quién, yo le dije, no quiero la palabra verosimilitud en literatura. ¿Sí? Lo que te dice Borges, ¿qué importa si es verdad o no? La historia es maravillosa. Claro, es un pacto ficcional. Bien. Este es un cuento plagado de intertextualidad, plagado de nombres, como Alexander Pope. Bueno, sin embargo, es un cuento maravilloso para dar en la escuela. Incluso, miren, hasta en primer año. ¿Por qué? Porque yo se los hice leer este cuento, ¿por qué? Porque parece dificilísimo, pero nosotros nos tenemos que adaptar. Este es un cuento que no hace falta, es un cuento ideal para leerlo en clase, para leerlo nosotros y que los chicos nos sigan. Y lo más importante acá, en un secundario, es que los chicos sigan la historia lineal, porque la historia lineal, la simple, es fantástica, es hermosa. ¿Sí? No hace falta meterlos en la intertextualidad, simplemente meterlos en el goce de lo hermosa que es la historia. ¿Se entiende? Después, las fechas ayudan, las fechas que están en el relato ayudan porque te van poniendo en situación. Poner la introducción que tiene una fecha que empieza en tal fecha y después te nombra otra fecha que es anterior. Entonces te va poniendo en situación de dónde empezó o cómo se desarrolló. Muy bien. Bueno, este es un cuento que yo lo he trabajado en cursos bajos, segundo año, tercer año, y les paso el dato, me resultó muy bueno. ¿Por qué? Porque yo conté la historia por arriba, cómo el tipo va de un lugar al otro, buscando ese río, ¿no? Bueno, la historia, así contada, muy simple, a los pibes les encanta. Después vamos viendo si profundizamos o no. Si no se puede profundizar, si ustedes ven por intuición que no pueden profundizar, no importa. Pero me resultó mucho porque después yo a algunos les hice dibujar. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es tratar de fijarse qué es lo que les gusta a cada alumno, ¿no? Si les gusta dibujar, que hagan una historieta, hicieron una historieta espectacular. Muy bien, chicas. Tarea para el hogar, investiguen quién fue Gilgamesh. ¿Cómo se escribe? Se escribe G de gato, I, L, G de gato, A, M, E, S, H. Yo tengo el archivo de las tablas, por si alguien lo necesita. Son 12 páginas, es cortito, pero es genial. Es ¿Qué tablas? Viste que la historia de Gilgamesh fue encontrada en unas tablas escritas en sumerio. Y bueno, la traducción la subieron a un PDF que me costó horrores encontrarlo. Yo lo conocí por un dibujito. Y la encontré, son 12, 16 páginas, es cortito, pero es genial, es buenísimo. Bien, bueno, en este cuento también encontramos el infinito, porque la inmortalidad es el infinito, aunque después él no quiere vivir más. La pesadilla, porque la inmortalidad resulta una pesadilla para cualquier ser humano. ¿Sí? A mí me gustaría vivir 300 o 400 años, pero no ser inmortal, porque me parece que no
no lo soportaríamos. Igual que la memoria, profe. Igual que la memoria, ¿sí? Y bueno, la intertextualidad. Ustedes vieron cómo en Borges se van repitiendo, pero de una manera original, todos estos elementos, ¿cierto? Bueno, ¿queda alguien? No. Dalma dice que se le cortó, escribió en el grupo. Bueno. Yo después me arreglo con Dalma. Bueno. Por favor, lo que anotaron, pásenselo. Sí, No sé, ya le por foto o algo. Sí. Todos los apuntes que tomaron, pásenselo. Escuchame, Salma. Sí, profe. La técnica del grupo. Escuchame. Cuando los transformes en YouTube y me los pases al WhatsApp, poneme abajo. Esta es la clase de los cuentos de Borges, y esto es lo que hicimos anteriormente. Ah, Eso lo voy a subir como clase del cuarto encuentro. bueno. Entonces poneme bueno. los videos que son anteriores a esto, a los cuentos de Borges que les hice leer para charlar. Lo anterior, eso ponémelo mandámelo y poné cuarto encuentro. Entonces yo lo subo el sábado. ¿Sí? ¿El Y ya de la forma clase parte. pasada? ¿Cómo? ¿El de la clase pasada? No. No, el de ahora. Ah, ok. La Sí, son teoría, 3 partes. o sea, la Mandá- teoría sería el cuarto encuentro. A ver, cuando empezamos viendo todos los libros que íbamos a leer, bla, 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 bla. Bueno, eso es lo que me interesa que me mandes para yo subir el sábado. Entonces ahí ya queda la clase del cuarto encuentro. ¿Se entiende Bueno. lo que digo? Sí. Que tuvimos anteriormente fue como la clase del cuarto encuentro. Bueno, Ahora, profe. cuando me de Borges, mandámelo y poneme abajo en el WhatsApp. Poneme cuentos de Análisis de Borges. los cuentos, sí. Sí. ¿Vale? E incluso Bueno. cuando lo subís a YouTube, Salma, le podés poner el nombre. En el nombre o en la descripción Claro. abajo, sí. Claro. Sí, poné en lo anterior, poné clase número 4 o clase encuentro número 4. Bueno, profe. Así eso lo subo yo el sábado. Que ellos ni lo tienen que ver porque fue la clase. ¿Sí? Bien. Y bueno, veo que hay algún material de teoría muy corto, les voy a mandar. A mí lo que me interesa es que leamos los textos. ¿Sí? Así que, bueno, chicas, muy bien, cada vez mejor. Lo que quiero es que ustedes, a medida que vayan leyendo y tengan dudas, que no tengan problema en preguntarme, ¿sí? También lo que pueden hacer, aparte de ponerse de acuerdo para las lecturas, es ponerse de acuerdo para una fecha la semana que viene con dudas. Vayan anotando en un cuadernito, en una hojita, las dudas que van surgiendo y hacemos una clase de dudas. ¿Sí? Y así esto nos sirve para ir preparándonos para el final. ¿Les parece? Pero si quieren, no tengo problema. Si quieren hacer todos los días, hagan todos los días. A mí no me molesta. Yo estoy acá en casa. Lo que sí quiero es que estén bien preparadas para el final. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, profe. Les mando un beso. Adiós. Chao. Chao, profe, gracias. Chau a todos. Chao, chicas.